Voy a actualizar la bitácora en la semana 3 y 4. Lunes 1 de febrero. Listo. Vamos a empezar con el índice del dólar. Nos habíamos quedado el 25 de enero, que es la semana 3. Voy a ver solamente el contexto mediano, porque a largo plazo ya lo tengo documentado. Obviamente ya tenemos el escenario que estamos trabajando. Vale, como nuestra operativa es 75% intradía, podremos decir 30% swing. Es que me enfoco en el corto plazo. Escenario más cercano. Estoy considerando esto como un patrón. Dilatación. Si yo utilizo los protocolos en la caída, esto no es un punto correcto. Podría considerarse como un punto para seguir al precio, como un fibo de seguimiento. La verdad es que la zona no es correcta. Ok. Este punto no es un origen, tampoco es un punto de control. Es decir, que la zona que yo estoy trabajando es esta. Es como una especie de extremo. Obviamente si hay una persona, o si yo básicamente, iniciara el mapa de aquí, consideraría este punto como un ciclo contrario, pero estoy trabajando con todo el gráfico mensual. Y obviamente este punto para mí no es válido. Solamente lo tomo como una zona de rechazo. Que habíamos dicho que a largo plazo estamos buscando la parte baja. Es lo más probable. Así es que las compras son como compras de sentido contrario, con poco potencial. Eso no quiere decir que no podría subir, pero basado en mi metodología voy a darle más importancia a las ventas, porque estoy buscando esta parte baja, porque considero que el precio podría llegar a esa parte, como una especie de corrección A, B, C. Si utilizamos armonía de mercado, diríamos que este impulso es igual o similar a este impulso. Una parte baja correctísima. Este es un origen correcto. Un extremo y un fibo de seguimiento. La parte baja es correctísima. Soy una zona de rechazo, una zona de soporte, diríamos, donde el precio está reaccionando. Entonces, pauta 3 dilata y empieza a subir. Solamente cuando el precio quiere hacer un buen movimiento a largo plazo, se nota cuando el precio busca liquidez. Cuando el precio hace este tipo de acumulaciones, llega de un sell-off o de un rally y genera un movimiento. Generalmente busca mayor liquidez en los bloques, en estos bloques, o en la parte baja. Usualmente hace movimientos de este tipo, o puede hacer este tipo de movimientos para engañar y buscar liquidez.
sigue acumulando. Hay veces que hace este tipo de movimientos, pero generalmente hace buenos retrocesos para seguir acumulando. Lo que yo estoy viendo en el índice no es ese tipo de comportamiento. Pareciera ser que es un retroceso a lo que se dio anteriormente. Estas pautas, ok, falsos rompimientos. Yo tenía un punto de control aquí, ahí, y el precio trabajó parte de alta. El escenario anterior que estuvimos trabajando fue esto, ¿cierto? Este punto falla. Y como vemos, cuando falla un 61.8, debería buscar el engaño. Ese engaño fue roto porque nos dio un extremo a partir de ese punto de control, una parte alta. Ahí. La anulación estaba muy cerca acá. Amarillo. Un extremo correctísimo. Lo que buscó el precio fue una especie de ABC. No utilizo ondas de Elliott. Los tengo como referencia para leer el contexto. Y eso fue el punto donde el precio hizo una reversión. Hizo una llegada, una dilatación, caída. Calmada y obviamente la siguiente caída profunda. Como una pauta 3 en semanal que estuvimos trabajando. Para terminar este escenario anterior, puedo ver que hay partes bajas que se trabaja. Podríamos ir con una especie de acumulación, pero como vemos, el movimiento que se origina desde este punto genera un rally que no vuelve a tomar liquidez, no vuelve a la zona donde los precios son más atractivos para poder posicionarlos en largo. ¿Okay? Es una especie, los retail dirían banderín, una especie de bandera, una corrección. Entiendo que muchos hacen esto. Y rompe máximos anteriores para liberar posiciones y agregar posiciones cortas. ¿Okay? Es un proceso. Usualmente nosotros trabajamos con esta metodología. Tipo de especie de consolidación, engaña y libera posiciones. Así que basada en este escenario, en la información que tenemos, si el precio realmente quiere darnos un gran retroceso, como una especie de corrección de todo este movimiento bajista. 1, 2, 3, 4, 5. Podremos buscar un ABC o una corrección plana, como dirían otros, por lo menos por encima de este nivel. Si es que realmente el precio nos quiere dar nos quiere dar una corrección y buscar liquidez para seguir cayendo. No sé la forma en cómo va a llegar. Podría llegar de diversas formas. Ok, así es que en esta grabación que estamos haciendo, vamos a ver este escenario posible. Si es que el precio quiere caer, podría trabajar esta parte alta en el 91.30, 91.50 y simplemente caer. Ok, esta parte alta me es atractiva para por lo menos un retroceso, porque este nivel es el 38 de toda la subida. Voy a irme a semanal. Es un buen nivel, interesante.
desde este punto. Impulso, retroceso es el 38% que trabajó anteriormente muy bien. Una especie de engaño en ese nivel. Precio llega al 38 y también engaño. Por cierto, eso fue una pauta de un punto de control. Parte baja. Ese punto es importantísimo. Listo, vamos a ver el escenario que voy a estar esperando para trabajar esta semana. Punto de control correcto. Este punto ya no lo voy a trabajar. Anteriormente sí que lo trabajé porque ese punto de control estaba todavía válido. Trabajé ese origen y origen de un origen. Fue un origen. En el momento que se validó ese punto de control, esa lateralidad ya no nos interesa. Okay. Listo. El escenario que estoy esperando es este. Tenemos un fractal, nos da ciclo, trabaja zona 61. Como vemos, falla ese nivel. Y lo que vamos a buscar es posible 161. La pauta 1, pauta 2, pauta 3 que llega a la parte alta. ¿Listo? Ahora, este extremo que nos dio el precio, porque recordemos que es un extremo mucho más correcto que este, podríamos decir que también el precio podría buscar ese 161 de esa caída. Nos estaría validando un doble piso, considerando este punto como un nuevo engaño. En macro estoy viendo ese punto como una dilatación. Me refiero a este punto como una dilatación, porque el 161 está en este nivel, en ese nivel. ¿Ok? Entonces, basado en eso, diríamos que el segundo engaño en realidad no se completó. El segundo engaño está aquí, esa línea roja con una zona amarilla, es el 161, parte baja. Actualmente el precio acaba de romper el ciclo, perdón, las zonas 61, está en parte alta. Estamos trabajando parte alta. ¿Vale? Eso no quiere decir que el precio no pueda venir acá. Fácilmente podría llegar aquí. A menos que el precio llegue al 138 de esta pauta. Pauta 1, pauta 2, pauta 3. Nos valida los engaños. Como un engaño correcto o como un doble piso. Como un engaño correcto porque llegó al 138%. Si nosotros buscamos las zonas de reversión, a partir de este punto, diríamos que aquí trabajó una zona y podremos trabajar esta zona. Sí, buenísima. Una zona de reversión buenísima. El 150 está aproximadamente 161 de este fallo. Así es que voy a buscar ventas aquí. Necesito pautas. Llegó pauta 2, pauta 3 y podré intentar. Por el momento estamos en una zona incierta. Se está iniciando la pauta 2. Se está iniciando la pauta 2. A menos que nos dé una pauta 3 corta, venderíamos de ese modo. Otra posibilidad es que nos dé un extremo. Esta zona también me interesa. Es una zona de reversión. Atractiva. Aquí. Casi por romper el ciclo de la parte alta. La parte alta del ciclo. También la voy a considerar esta zona. Una zona para poder trabajar
partes altas. Voy a intentar un extremo en ese punto. Listo. Zona proporcional. Ahí. Si el precio quiere realmente subir, como diríamos en una corrección mayor, me gustaría que el precio busque liquidez aquí. Esa parte baja de este punto de control. Me llama muchísimo la atención. El punto no es válido, porque también es probable que el precio llegue aquí. Entonces, una zona de desbalance que ya nos interesa por el momento. Voy a intentar compras aquí y voy a intentar compras aquí. Estoy viendo el escenario mayor. Ahora en intradía voy a empezar a trabajar, pues, obviamente, puntos de controles y zonas de reversión de H1, M15. Ok, que no los veo actualmente, pero los voy a documentar en imágenes. Listo. Basado en eso voy a ver el euro dólar rápidamente. A ver, este punto también es una especie de dilatación o una especie de patrón. Ahora vamos a irnos a diario. Listo. Pauta 1, pauta 2, pauta 3 y también tiene una dilatación. ¿Okay? No son pautas correctas porque este punto no es correcto, al igual que el índice, a menos que yo inicie mapa desde aquí. Pero yo estoy trabajando macro, así es que este punto no está. ¿Okay? Este es un origen porque parte de una zona 61 y este es un origen para un fibo de seguimiento. Un fibo de seguimiento de un fibo de seguimiento. La zona estaría ahí, no en la interna. ¿Okay? Este punto me llama la atención para trabajar parte alta. Me llama la atención para trabajar retrocesos a largo plazo. A largo plazo el precio por lo menos debería trabajar esta zona, parte alta. Así es que las ventas son secundarias. Lo que yo estoy buscando son compras. Seguimos compradores. El precio podría llegar aquí. Ok, basado en eso, esta parte baja, la verde, me llama mucho también la atención para poder hacer compras. En la subida tenemos un punto de control, correcto, que es este punto azul. Tenemos sus zonas. Voy a trabajar esta zona, si es que el precio viene. Donde tengo una zona de oferta y demanda clarísima. El precio podría darme un extremo, tocar y reaccionar. Una referencia de apoyo a la metodología. Una vela super bajista. Eso no quiere decir que yo voy a vender, pero la sesión del lunes puede ser un engaño, depende del día martes, de lo que haga la sesión del día de martes. Teníamos un punto de control aquí, correcto, que la trabajamos anteriormente, trabajamos parte baja y el precio evolucionó. Esta zona no es correcta. ¿Por qué? Porque este punto no es correcto. Porque estamos tomando como referencia estas pautas porque es probable. Nadie me dice que no podría funcionar. Ahí llega el 161. Podría decir que esto es una dilatación o un segundo engaño. Segundo engaño que se valida porque llega a la extensión de 138 de manera correcta. Llega a la 138.
Perdón, estoy midiendo mal, es así. Llega a 150, llega a 138. Entonces, si es que sin esa pauta que nosotros estamos midiendo como segundo engaño, esas pautas podrían ser correctas. Es por eso que estaba considerando esa caída. Estaba considerando este punto como un origen para trabajar ciclo. Estoy trabajando doble posibilidad. ¿Vale? No es correcto. Entonces hay un fallo. Si yo sigo los protocolos de puntos de control en la subida, entonces si ya no puedo trabajar a partir de la validación de este punto, ya no puedo trabajar con puntos de control, lo único que me queda es trabajar con la caída. El H4. Lo único que me queda es trabajar con la caída hasta que se valide puntos de control con los cuales yo pueda trabajar. Ese punto es correcto. Entonces yo voy a trabajar con ese punto, con este punto rojo. Ese punto no voy a utilizar, voy a trabajar con este punto de control. Parte baja. Voy a medir bien esto. Ok, este es un origen correcto. Voy a acotar este punto porque es importante. Primer trabajo llega a 38. Segundo trabajo, este origen ya no es correcto para trabajar. Trabajamos a partir del segundo trabajo. Este es el origen que trabajamos, pero mientras el precio esté ahí, cuando el precio tira y vuelve a trabajar, volvemos a medir esta pauta. Bueno, eso es lo que yo hago basado en mi metodología. Eso es lo que yo siempre hago. El precio genera un nuevo fractal. Ese es el punto que yo voy a volver a utilizar. Ahí. Dependiendo de si la zona es correcta o no. Puede que esté dentro de una zona del FIBO mayor, obviamente no lo voy a considerar, pero si está libre sí la voy a considerar. Y eso es lo que pasó aquí. Segundo trabajo, este fue el origen que estuvimos trabajando, pero el precio evolucionó. Okay. A partir de ahí, empiezo a trabajar. Y obviamente el precio anuló este punto aún más. La referencia que ese origen es correcto para trabajar a partir de ahí. Actualmente el precio está trabajando en la parte baja, pero como yo espero trabajar el índice en una parte alta, no voy a comprar. Por el momento no voy a comprar. Voy a esperar que euro llegue a parte baja, que me dé pautas para poder comprar. Por el momento podría ir viendo algunas ventas.
punto de control muy cerca al origen, no me interesa. En la subida tenemos este punto de control. Está trabajando en su parte baja, un extremo. No llega, es probable que llegue a la parte baja. Mi escenario es compras por el momento. Escenario es compra. Esta parte baja voy a trabajar. Si me da un extremo por ahí, estaría. Este flip podría apoyar. O si me trabaja zona proporcional, también voy a intentar comprar. Ahora, un buen punto para vender sería la parte alta de este punto, de esta evolución. No quiero que el precio valide este punto de control. No quiero que el precio llegue a su tercio, al 130 o al 133%. Eso quiere decir que es probable que el precio trabaje en zona proporcional. Si es que llega al 133%, bueno, igual voy a esperar parte alta. Pero si llega al 138, eso quiere decir que esta zona también me va a ser atractiva. El retroceso al 61 también la voy a trabajar, pero si es que solamente trabaja la parte baja, voy a esperar, voy a alargar mis TPs a la parte alta. Ahí. Ok, otro escenario, simplemente que el precio se desplome. Pero si me da pauta, simplemente voy a ejecutar. Eso es lo que voy a hacer.